Según la Ley de Protección de Datos, este encuentro se va a grabar y será colgado en la página de YouTube de Bhakti. Y si queréis, o mejor dicho, si no queréis que vuestras imágenes salgan, podéis mantener la cámara cerrada clicando sobre el icono de la camarita. En la mayoría de los casos está abajo a vuestra izquierda en la pantalla, pero en algunos casos está en otro ángulo. Es cuestión de clicar sobre ella y entonces cerráis. Y bueno, ya sabéis que si queréis recibir la información de todas las actividades Zoom de la sección española, podéis escribir un mail a actividadesvirtuales.ste@gmail.com y entonces os incluyen en el grupo un mail indicando vuestro nombre, apellido, el país o la ciudad de residencia, vuestra dirección electrónica y un teléfono. Y si queréis recibirlas directamente de mí, como ya los que ya las recibís, no hace falta que hagáis ningún mail, pero si alguien las recibe por otra vía y dice, pues oye, Clarisa, mándame lo que tú envías, pues entonces me escribís a clarisaelo@gmail.com. Y ahora sí ya vamos a hacer aquellos momentos de silencio. Vamos a decir la invocación universal que proporcionó Annie Besant. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Tengamos presente en todo momento toda la vida del planeta. Y ahora, en estos momentos que se están dando, cuando se oyen tantas noticias y sobre todo cuando se oyen tantas falsas noticias y sobre todo cuando las noticias pueden hacer saltar en nosotros esas emociones de disgusto, de ansiedad, de miedo, de preocupación. Todas esas vibraciones no pueden ayudar al mundo que tan necesitado está. Todas esas vibraciones no pueden ayudar ni en la guerra que se está produciendo, ni en los otros 70 y tantos focos de guerra que ya existían en el planeta. Y de pronto algo salta a la actualidad y nos olvidamos de todo lo que estaba sucediendo. Ahora todo el mundo se preocupa y sufre por este país, Ucrania, pero ¿y Siria? Ya nos hemos olvidado de Siria y lo que ocurre en África. Y los seres que pasan tratando de llegar a Europa en esas barquitas en las que tantos naufragios ha habido y tantas muertes. Y así un largo etcétera. Pero lo único que puede ayudar siempre desde el punto de vista del servicio, donde echan mano las jerarquías, es en los depósitos de aquellas energías de más elevada vibración,
que son las que sirven para el auxilio del mundo, siempre dentro del marco de la ley. Y así es que si comprendemos esto, debemos mantenernos con la vibración lo más elevada posible. Aquella que es de compasión, no de lástima, de compasión por todos los seres. No unos sí y los otros no. No unos sí porque los consideramos los buenos y otros no porque los consideramos los malos. No nos pertenece a nosotros hacer esta separatividad, no la hay. Todos somos seres en un proceso de evolución y todos necesitamos de la compasión. Así que ha de ser una vibración elevada y unificadora que lo incluya a todo, en todo momento y circunstancia. No dejemos que nos atrape el miedo y nos sofoque, sino entreguémonos a las leyes divinas en todo momento y en toda circunstancia. Hoy, continuando donde lo dejamos, nos encontramos que nos habla de los 5 planos y de la conciencia, hablándonos y especificando muy bien sobre el significado de la palabra conciencia, a qué afecta y cómo. Pero bueno, tendremos oportunidad y tiempo para ir profundizando. Los seres humanos estamos en el proceso de la evolución de la conciencia. Todos los reinos lo están, pero cada uno en su momento y a su ritmo. La semana pasada, no recuerdo, pero uno de vosotros hablaba sobre algo del cuaternario. Y luego me pareció que podía no haber quedado lo suficientemente claro cuando yo dije que no son 4, que son 3. En realidad, este cuadro lo vimos al principio del curso, pero un repasito acerca de ello no nos viene nunca mal. ¿Por qué dice la tríada superior imperecedera? Porque esta tríada está formada por 3 principios que son reflejos de los 3 logos. El reflejo de uno de los logos en Atman, un reflejo de uno de los logos en Buddhi y un reflejo de uno de los logos en Mana. Y recordemos que son 3 y 1 al mismo tiempo. Estos logos no son más que los aspectos del logos solar. Y en nosotros están estos reflejos y forman lo que en nosotros es la tríada superior imperecedera. Son los 3 planos más superiores en los que se ubican los 3 principios humanos más superiores. Pero luego aquí encontramos lo que se denomina comúnmente el cuaternario inferior. Pero no hay 4 planos aquí. Y aquí es donde se confunde mucho la cuestión. Aquí hay un plano físico que está formado por 2 aspectos, el denso, cuerpo físico denso, y lo que la señora Blavatsky denominó el doble o el cuerpo fantasma. También en aquella primera literatura, la señora Blavatsky en las cartas aquí se lo denominaba cuerpo astral, y el nombre sánscrito es el Linga Sarira. En la segunda literatura, a esto, que está con la letrita C, y aquí está con la letrita C y el número 3, y que forma parte del cuerpo humano en el plano físico, esta parte
es una contraparte sutil que en la segunda literatura fue llamada el doble etérico. Y de ahí que algunas veces todo esto se confunda. En la primera literatura, Linga Sarira, cuerpo astral. En la segunda literatura se le llamó doble etérico y está conformado por aquellos 4 subestados sutiles del cuerpo físico. Pero luego está prana. Y prana, dice ella, este cuadro está en la doctrina secreta o en la clave de la teosofía. Ahora no recuerdo muy bien en cuál de los dos, de HPB. Ella dice, prana es un principio vital, es una energía vital, es la vida que se infunde en todos los cuerpos, prana. Y prana es necesario aquí en la etapa humana solo para el aspecto de A, el aspecto de C, que es el denso y el sutil, y el aspecto de D, el cámico, en la segunda literatura llamado astral, en la segunda literatura llamado astral por Anibe, Sandlet, Bitter, Jinarajadasa y un largo etcétera, que a partir de ahí lo llamaron astral. Entonces dice, este prana es necesario en el cuaternario inferior solo para estas funciones. Y las funciones del aspecto de manas durante la encarnación que abraza todas las limitadas al cerebro físico, al cerebro denso. Porque sin esta energía que está trabajando en estos vehículos se desintegran. Y esto es lo que sucede durante el proceso de la muerte, que se desintegran. Pero claro, ni son 2 planos, que es un solo plano, ni son 2 cuerpos, que es un solo cuerpo, solo que tiene estos 2 aspectos, sutil y denso. Y están sostenidos y se mantienen integrados por la función de prana, que nos mantiene el cuerpo cohesionado. En el momento que se aparta el prana, esto se desintegra todo. Y el sólido va al sólido, el líquido va al líquido, el gaseoso va a lo gaseoso y así sucesivamente. Entonces, claro, es un plano y es otro plano. Y sin embargo, en estos 2 planos se desenvuelve el cuaternario inferior. Y ahora surge aquella pregunta. Bueno, pero aquí la mente, el manas, ¿dónde está? El manas es uno de los 3 de la tríada superior. El manas es un principio superior, espiritual, es un reflejo de la mente universal en el ser humano, como una chispa de la mente universal llamada Mahat también en el ser humano, pero es dual en sus funciones, y esto lo estuvimos repasando, pero nunca viene de más porque no todos estabais quizás en aquellos primeros días de este curso. Entonces es dual en sus funciones. ¿Qué quiere decir? Este manas es la mente, es la inteligencia, es la mente humana superior porque es de la tríada superior imperecedera, cuya luz o radiación une a la mónada humana, la chispa humana, divina, la une durante la vida al hombre mortal. Así que esta mente es la que une a la mónada con la parte inferior, el cuaternario inferior. Pero esto no hace que la mente sea algo inferior. Lo que hace que la mente se convierta en algo inferior son nuestros pensamientos, pero la mente sigue siendo parte de esta tríada superior imperecedera. Durante la encarnación, durante cada una de las encarnaciones, todos nosotros, para poder movernos en este mundo, enfocamos parte de esta mente, que es una, no son 2, aunque la llamemos mente superior y mente inferior y hay 2 mentes y todo este lío que ha venido repitiéndose durante tantos años, no, una parte de esta mente, que es siempre una y la única,
tiene que mirar hacia aquí abajo para reconocer el mundo en el que se mueven las personalidades, porque ha de servir de puente entre el Atma y el Buddhi y todo lo de abajo. Así que el Manas hace de puente entre el Atma y el Buddhi y todo lo de abajo. Y por eso dice aquí el estado futuro, refiriéndose al Manas, el estado futuro y el destino kármico del hombre dependen de la gravitación de Manas hacia abajo durante la encarnación, hacia Kama Rupa, centro de las pasiones animales. Si se queda enganchado a este Kama Rupa y en lugar de servir de puente a lo superior, resulta que nuestros pensamientos se quedan enganchados al mundo de los deseos, de las pasiones, de los apegos, de las ambiciones, del orgullo, de la soberbia y del largo etcétera que podríamos poner en esa lista. Con lo cual estaríamos haciendo el uso de esa mente que mira hacia aquí abajo, estaríamos haciendo, de hecho todos lo hemos hecho en su momento, identificándonos con las cosas externas y apegándonos a las cosas externas, que es un principio necesario de la evolución, estaríamos realmente nutriendo este mundo kármico astral lleno de formas kármicas astrales por medio del uso que hagamos del pensamiento, de esta mente. Así que si gravita hacia abajo, hacia el centro de las pasiones animales, he tenido que silenciar porque a alguien se le va la mano y abre el micro. Así que si estamos usando nuestra mente en formas de pensamiento que tienden hacia abajo, hacia lo pasional, pues es el uso que nosotros estaremos haciendo durante la encarnación. Pero si nosotros vamos comprendiendo y enfocamos la conciencia hacia lo más elevado, hacia las aspiraciones espirituales, individuales de esta mente, de Manas, y entonces se asimila a Buddhi, mira hacia su fuente, Atma Buddhi, y se identifica con ellas, y entonces son absorbidas por este Atma Buddhi, y ello forma el ego con mayúscula, el yo con mayúscula, que pasa al estado de felicidad devachánica después de la desencarnación. Interesante, porque lo que puede pasar al estado devachánico es lo que vibra elevadamente y se une a esta tríada superior. Y depende del uso que hacemos de la mente, del uso. La mente es la mente, un puente entre lo divino y lo humano, pero lo que hace que sea dual en sus funciones es nuestro uso de la mente. No se va a convertir en dos mentes, porque es un principio que procede de la mente universal, de Mahat, un reflejo de la mente universal. Así que vemos que esto puede quizás haber clarificado un poquito más aquello que la semana pasada, hacia el final, pues me pareció a mí luego que podía no haber quedado muy claro. A ver, voy a mandar esto aquí abajo para que lo podamos leer. La formación de un sistema, de cualquier sistema solar, o incluso de los más grandes, es llevada a cabo por dos jerarquías. No vamos a entrar en qué son las jerarquías, pero todos hemos oído hablar y en algún momento de estas semanas anteriores sí que las nombramos,
son las jerarquías de trabajadores que de arriba a abajo, precisamente yendo a esta, que de arriba a abajo, desde las más espirituales hacia abajo, están cada una de estas jerarquías de infinidad de seres trabajando para que puedan cumplirse para que puedan cumplirse los planes, el plan del logos solar y toda la evolución de todos los reinos de la naturaleza del plano solar, del logos solar. Así que dice que hay dos tipos de jerarquías. A la jerarquía del lado de la inteligencia se les denomina arquitectos. Ellos son los que planean cómo ha de hacerse, tal. Lo podemos un poco asimilar a los arquitectos en el plano terreno, ¿no? Ellos hacen los planos. Y a la jerarquía que trabaja en el lado de la forma, que por medio de los planos trabaja y genera las formas. Y a estos los llama constructores. Los llama constructores. Entonces, toda forma, se nos dice, toda forma grande, pequeña, más evolucionada, menos evolucionada, del plano físico denso, del plano kámico, del plano manásico, de los planos espirituales, toda forma, se nos dice, está construida de acuerdo con el modelo trazado para ella por los arquitectos y está trazado y reflejado en la eternidad por la mente divina. Así que no se pierde la información, está en aquellos planos más superiores que acabamos de ver en el gráfico y entonces ahí los constructores, los arquitectos y los constructores, todas estas jerarquías encuentran constantemente qué es lo que tienen que hacer, dónde tienen que trabajar y cómo tienen que trabajar, dicho con palabras muy humanas, pero cuáles otras podemos utilizar. Entonces dice que hay jerarquías de constructores de la forma y una serie de formas y grados, desde la más elevada hasta la más inferior. Y esto está en las cartas Mahatma, Mahatma Letters Book. Esto está en alguna de las cartas de los maestros. Y bueno, un cuadrito sobre las jerarquías, las que se pierden allá arriba en lo infinito, seriadas, porque son miríadas de seres en cada uno de los niveles de constructores y de trabajadores, miríadas de seres que están siempre trabajando. Esto no es más que un dibujo que trata de representar estas jerarquías por las religiones llamadas angélicas o débicas. El nombre no importa mucho, pero sabemos que son entidades de un carácter espiritual muy elevado en los planos muy superiores y que conforme se van descendiendo, pues llegamos a los planos inferiores y ya se habla de las entidades elementales, trabajadores de la naturaleza en el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal, etc. Y entonces estos también están representados, por ejemplo, por la Iglesia Católica, con la cabeza de león, cabeza de carnero, cabeza de ángel y de águila, que son los 4 llamados arcángeles, con una serie de juegos de alas. Y esto también es un símbolo. Es un símbolo que significa que ellos, según su trabajo, pueden volar a los planos más superiores, al siguiente y al siguiente, dependiendo del trabajo que tengan que realizar. El hecho de figurar a una entidad con alas significa que puede pasar de un plano a otro. Volveremos a poner esto aquí, que no nos moleste.
Y ahora nos habla brevemente en el punto 1.4 del capítulo primero, 4 subcapítulo, de estos 5 planos que ya nos estuvo tratando, nos estuvo explicando. Dice, las diferentes respuestas que la materia de los planos proporcionará más tarde, porque irán expresando aquello que les imparten estas jerarquías, y lo dice bajo el impulso de la conciencia. Ya vemos de dónde viene la conciencia, de lo más elevado, en realidad viene de fuera de los gráficos, porque no se puede reducir el ser, el todo, aquello, no se puede reducir a un plano, porque está en todo y en todas partes. Y la primera manifestación que ya vimos, que se denomina en positivo como espíritu o conciencia y en negativo como sustancia o materia, significando que tiene que manifestarse como una dualidad, y con esta dualidad se puede generar todo lo que de ahí se deriva a continuación. Estuvimos ya viendo algo, pero nos lo va reforzando y de esta manera nos ayuda a que nuestra comprensión también se vaya ampliando. Y entonces todo esto depende del trabajo, todo esto depende del trabajo, del aspecto del tercer logos solar, de la medida en que el logos, limite al átomo, que vimos que los va densificando. No me es posible, ya os expliqué que esto es un intento para que podamos un poco comprender, pero que en el subplano atómico de cada uno de los planos, este no es igual que este, porque aquí ya es más denso, revestido. El subplano atómico del mundo manásico o mental, este tampoco es igual que este, porque aquí ya está más revestido. Y el subplano atómico del plano cámico o astral tampoco es igual a este, porque aquí ya está más revestido todavía y es más denso. Y lo mismo sucede con el subplano atómico del plano físico, que es el más denso. Pero también vimos que cada uno de ellos, el subplano atómico, lo va revistiendo y lo va agregando, formando los otros 6 subplanos, que junto con el subplano atómico conforman los 7 subplanos de cada uno de los planos. Lo mismo sucede aquí, con estos átomos, el logos. Estos son los átomos búdicos del subestado atómico del plano búdico, y los va densificando y los va agregando de manera que cada grupo es más denso que el anterior según vamos bajando. Pero aquí se pueden poner muy pocos y son miríadas de átomos en cada uno de los planos y subplanos. Miríadas, incontables en cada uno de los planos y en cada uno de los subplanos. Luego ya más adelante veremos qué ocurre con esto. Ahora de momento, tranquilos. El átomo de cada plano tiene sus propias medidas, el átomo del subplano atómico de cada uno de los planos. Tiene sus propias medidas, tal como hemos visto anteriormente, lo vimos la pasada semana. Y esto limita su poder de respuesta. ¿Qué quiere decir que lo limita? Conforme está más revestido de agregaciones más densas en cada uno de los planos y subplanos hacia abajo, el espíritu o vida divina está dentro, pero su capacidad de manifestarse es más pequeña porque está revestido de materia más densa. Así que
Esto limita el poder de respuesta, limita la acción vibratoria, la densifica, la baja y le confiere su carácter específico, necesario para que la vida se pueda manifestar, la vida divina se pueda manifestar en cada uno de los planos y subplanos correspondientes. Sin toda esta agregación en la materia, no sería posible la manifestación de la vida divina hasta aquí, hasta el plano físico. Y señalo aquí porque tengo la ventana y veo la calle y veo el cielo del atardecer y tal. Y bueno, entonces es interesante comprender que nos está hablando de los 5 planos, el 7, el 6, el 5, el 4 y el 3, en los que está comprometida la etapa humana. Estará comprometida toda la manifestación de la etapa humana y por supuesto los demás reinos también. De la misma manera que el ojo está constituido de modo que sea capaz de responder a las vibraciones del éter hasta un determinado alcance, lo mismo sucede con cada tipo de átomo por su constitución, capaz de responder a las vibraciones dentro de una determinada escala. Si más sutil, responde a vibraciones más elevadas. Si más denso, responde a vibraciones más densas, más bajas, más lentas. Bum, bum, bum. A un plano se le llama Guapey, deja de escribir en la pantalla y borra lo que has hecho, por favor. No sé cómo. Molt bé. Vamos a ver. Ai. Bueno, parece que por lo menos estará grabado aquellos primeros momentos, pero el resto, como ya he detenido. Bien. Estábamos en que no os asustéis por esto, solamente hay que tenerlo en cuenta, no pasa nada, todo tiene arreglo. De la misma manera que el ojo está constituido de modo que sea capaz de responder a las vibraciones del éter hasta un determinado alcance, nuestra vista está dentro de una franja, por encima y por debajo de la cual hay más, pero no lo percibimos con estos ojos. Lo mismo sucede con cada tipo de átomo por su constitución, capaz de responder a las vibraciones dentro de una determinada escala. A un plano se le llama el plano hecho de materia mental, en este caso, plano hecho de materia mental, porque la medida de sus átomos, de los del subestado atómico mental y de los otros 6 subestados, hace de su respuesta dominante aquello que corresponde a una determinada escala de vibraciones del aspecto conocimiento del logos, cuando se modifica por medio de la actividad creadora de todas esas jerarquías que trabajan y hacen posible que en cada uno de estos subestados nuestros pensamientos sean de una determinada naturaleza, es decir, que puedan ser, que podamos pensar de diferentes maneras, que nuestra forma de pensar sea amplia y que podamos abarcar con el pensamiento desde el plano físico hasta los planos sutiles, hasta los confines del universo, por medio de la mente. Y esto es posible por lo que acaba de decirnos aquí. A otro se le llama el plano de la materia de deseo, este de aquí, porque la medida de sus átomos, los que ha estado trabajando ese aspecto del logos y todas esas jerarquías, hace
hace que su respuesta dominante sea a una determinada línea de vibraciones del aspecto voluntad del logos. Cada tipo de átomo tiene pues su propio poder peculiar de respuesta. Fijémonos en la grandeza de lo que se describe. Cada tipo de todos los que forman ahí las miríadas hasta llegar al sólido polvo mineral, tiene ese propio poder peculiar de respuesta determinado por su propia medida de vibración. Y en él radican involucradas innumerables posibilidades de respuesta a los tres aspectos de la conciencia que derivan de esos tres aspectos del logos que comúnmente denominamos voluntad, sabiduría, amor. Y estas posibilidades internas del átomo que están en cada uno de los átomos de arriba a abajo, estas posibilidades de voluntad, sabiduría y amor son inherentes porque todo procede del logos solar. Entonces, actualmente son potenciales, están ahí, son posibles, pero dice que surgirán del átomo como poderes activos en el curso de la evolución por las etapas. Sin embargo, la capacidad de la materia para responder y la naturaleza de la respuesta están determinadas por la acción original del ser triple de esos tres aspectos logoicos sobre ella y por la medida impuesta en los átomos por el tercer aspecto del logos. Entonces, cuando vemos esto, así sin prisa, pero dándonos tiempo de que podamos repasar y ver que nuestra propia mente y emociones puedan ir penetrando a unos niveles de conciencia más profunda, vemos que es una grandeza infinita. Y sigue diciéndonos de la infinita capacidad de sus propios e innumerables poderes vibratorios, el tercer aspecto del logos solar proporciona una determinada parte a la materia de un sistema particular, en un ciclo particular de evolución. Y esta capacidad infundida por su vida, la del tercer aspecto del logos, se mantiene siempre en la materia. Así que cuando aquí determina que este aspecto del subestado del átomo átmico o de cualquiera de los subestados, cada uno el suyo y etcétera, se mantienen siempre. De manera que a la hora de formar las formas, todo guarda un orden perfecto para que se puedan manifestar las diferentes formas en los diferentes planos y podemos tener una idea mucho más amplia de esto cuando miramos aquí las formas en el mundo físico por medio de nuestros sentidos y vemos esa maravilla de la naturaleza, esa geometría que la vemos en los cristales de los minerales, que la vemos en las plantas, en las flores, vemos una geometría perfecta. Y esto es gracias a que los átomos mantienen las funciones que les ha proporcionado el tercer logos solar a cada uno de esos tipos de materia. Sí, toda esta maravilla es el resultado de todo este trabajo. Aquí hay maravillas que no podemos percibir con estos sentidos físicos, pero que sin embargo podremos percibir en la medida en que podamos desarrollar nuestra conciencia. De ahí que este estudio es muy importante, más de lo que podía incluso yo misma suponer en su momento, ¿no? Se irán desarrollando las facultades superiores en nosotros y ello nos permitirá
que podamos entonces, con los vehículos ya desarrollados en esa conciencia cada vez más superior, captar, percibir, conocer qué hay, qué contiene cada uno de estos planos. Sigue diciéndonos, de esta manera se forma el quíntuple campo de evolución en el cual la conciencia, estos 5, se está refiriendo a Atma, Buddhi, Manas, Kama y físico, en el cual la conciencia se va a desarrollar. Y dice se va a desarrollar porque ahora todavía nos está hablando de la formación de la materia en cada uno de los subplanos. Estos son los 5 planos en los que se desarrolla la evolución de las formas y de la conciencia por medio de ellas. De este trabajo del tercer logos normalmente se habla como de la primera oleada de vida, que la vemos aquí. El tercer logos es el que hace todo este trabajo de preparación de todos aquellos átomos que hemos visto toscamente dibujados porque el medio no me permite hacer mucho más. Entonces habla del éter en la física, Wikipedia, y lo puse porque hay una explicación muy amplia. Si buscáis en esta página, si os interesa, tenéis un ratito, porque es una explicación muy amplia de la complejidad que ha tenido, todavía tiene la ciencia acerca de lo que es o no es el éter. Muy interesante, lo estuve leyendo por si podía poner algo aquí, pero es muy largo y no me era posible. Y ahora llegamos al segundo capítulo del libro, titulado La conciencia como tal. Y en el primer subtítulo nos habla del significado de la palabra conciencia. Vamos a considerar ahora qué queremos decir por conciencia con mayúscula. Y vamos a ver si esta consideración constituirá para nosotros el anhelado puente que es la desesperación del pensamiento moderno entre conciencia y materia. ¿Qué es qué? Y hará desaparecer para nosotros el supuesto abismo, está entrecomillado igual así en el libro, que existe siempre entre ellas, porque no hay tal abismo. Para empezar con una definición de términos, conciencia y vida son idénticas. Conciencia y vida son idénticas, todo parte de la unidad de vida divina, el ser, pero en la manifestación, espíritu o vida o conciencia son idénticas. Son 2 nombres para una sola cosa, considerada desde dentro y desde fuera. Vida y conciencia son lo mismo. No hay vida sin conciencia, no hay posibilidad de cualquier manifestación de la vida sin que haya conciencia. Está hablando de conciencia en minúscula, no de conciencia con mayúscula, sino de la parte de la conciencia que puede manifestar cada partícula, cada forma, y no es autoconciencia excepto en el ser humano y los seres más elevados. Pero al mismo tiempo, y por la inversa, no hay conciencia sin vida. Porque para que haya una manifestación de la conciencia requiere que haya un cuerpo que le dé la posibilidad de esa manifestación. De ahí que, como los cuerpos están constituidos de substancia o materia, es necesario el maridaje entre el espíritu o vida o conciencia con la substancia o materia para que por medio de las formas, ya hemos visto la parte que cuelga de aquí y la iremos viendo por supuesto,
para que por medio de este maridaje todas las formas, cada una en su gradación y en su medida, tengan la posibilidad de manifestar algo de esa conciencia. Cuando las separamos con el pensamiento y analizamos lo que hemos hecho, descubrimos que hemos bautizado a la conciencia volcada hacia lo interno con el nombre de vida y a la vida volcada hacia lo externo con el nombre de conciencia. Con el nombre de vida con mayúscula cuando es volcada hacia lo interno porque es vida divina. Y a la vida divina volcada hacia lo externo por medio de las formas con el nombre de conciencia. Pero conciencia con la C primera con mayúscula y no el resto porque esta es relativa. Mientras que aquí es total, lo que cuelga de aquí siempre es conciencia relativa, parcial, por medio de las formas de las que se reviste. Cuando nuestra atención se fija en la unidad, decimos vida. Cuando se fija en la multiplicidad, decimos conciencia. Y olvidamos que la multiplicidad se debe y es la esencia de la materia, porque gracias a las formas construidas con la materia, la conciencia se puede manifestar, como vamos a ir viendo. Entonces, la superficie reflectante en la que el uno se convierte en los muchos es estas formas de materia. Aquí he puesto unos pequeños y muy cortos ejemplos y sigamos. Cuando se dice que la vida es más consciente o menos consciente, no es en la abstracción de la vida o conciencia en lo que estamos pensando, no es aquí, porque aquí no es más consciente o menos consciente, es, sino que estamos pensando en una cosa viviente más o menos consciente de lo que lo rodea, que dice, esta manta es azul y muy caliente. Es una forma, es muy pequeñito, es casi un bebé, poco más, pero que sabe ya distinguir porque tiene ciertos grados de autoconciencia en esta etapa muy temprana de su existencia. Esta manta es azul y muy caliente. Así que cuando estamos pensando en una cosa viviente es conciencia relativa. La mayor o menor concienciación depende de la consistencia, de la densidad, del velo, es decir, del vehículo, del cuerpo, del traje, del que nos vamos revistiendo, del traje envolvente que la convierte en una cosa viva. También sirve para las plantas, para los animales e incluso para los minerales, para los seres débicos, etcétera, etcétera. Y es una cosa que está viva y que está separada de sus congéneres, porque este tiene una forma de conciencia distinta de este, que dice, ¡pah! Ya me han cargado de libros para todo el curso, porque este es más mayor, tiene una conciencia más desarrollada y su distinción de las cosas es más amplia. Pero estas gradaciones las podemos observar en todos los reinos de la naturaleza. Este también tiene ciertos grados de conciencia. Hay aquí un gusanillo, una oruga que tendrá que hacer su capullito, encerrarse y luego saldrá una mariposa, etcétera, etcétera. Y tiene conciencia, lo que no tiene es autoconciencia de yo. Me voy a comer ahora unas cuantas hojas y luego me encerraré en mi capullito y hasta que me convierta en una mariposa y pueda salir por ahí. Que eso sería autoconciencia. Ella funciona de acuerdo a los esquemas que tiene fijados para su propia evolución.
La podemos llamar inteligencia instintiva, pero es una clase de inteligencia. La hay en todas partes. Así que dice, aniquilad mentalmente ese velo, el velo de la materia, que le da la posibilidad de expresarse, y aniquiláis también la vida con el pensamiento. Y entonces, si se elimina todo lo que cubre la vida divina, estaréis en aquello con mayúscula donde todos los opuestos se disuelven. Estaréis en el todo, aquí. Porque todo lo que cuelga de aquí es relativo, conciencia relativa. Más conciencia, menos conciencia, dependiendo de los trajes y de la evolución de los trajes. Este es el mismo traje que será luego este mismo bebé que se conformará con este, y por la evolución de su traje vestido físico, humano, será posible que desarrolle un mayor grado de conciencia de sí mismo. Y así cuando llegamos hasta aquí, bueno, ya cuando nos vamos haciendo viejitos, a lo mejor hasta volvemos a aquello de la infancia que dices, mira, me despisto a cada rato y pierdo un poco la noción de por dónde ando. Y esto puede ser un signo de que ya nos vamos acercando a la última etapa de esta existencia actual. Esto nos lleva a nuestra siguiente cuestión. La existencia de la conciencia implica una separación en dos aspectos de la implícita unidad fundamental, la unidad, en dos aspectos. El nombre moderno de la conciencia, conocimiento, implica igualmente lo mismo, porque no se puede colgar la conciencia en el vacío. La conciencia, si no tiene nada aquí, no puede manifestarse. No se puede colgar la conciencia en el vacío. Conocimiento implica algo de lo que uno es consciente, una dualidad por lo menos. De otro modo, la conciencia relativa no existe. Se da cuenta de qué es. Mira, me estoy viendo en el espejo y soy yo. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué guapetón que soy! Parece estarse diciendo a sí mismo. Esto es broma, ¿eh? Pero es interesante porque es una broma que se basa en la realidad de lo del día a día. El que se reconoce a sí mismo tiene autoconciencia de sí y puede reconocer a todo lo demás. Así que, de otro modo, la conciencia relativa no existe, aunque la conciencia emanada de la unidad del ser sigue siendo, junto a la substancia o materia, la fuente. Aquí, espíritu o vida o conciencia más la sustancia o materia son la fuente de todas las cosas en todos los planos. Y aquí nos decía que Buddhi es la facultad de conocer. Es el canal por el que el conocimiento divino llega al ego, al yo superior, el discernimiento del bien y del mal en cada uno. Buddhi es también, al mismo tiempo, la conciencia divina y es el alma espiritual, porque Buddhi, el vehículo búdico, es el vehículo de Atma. Es el vehículo por medio del cual Atma puede empezar a hacer su manifestación. Así que Buddhi llega al conocimiento divino por el conocimiento divino hacia el ego humano aquí. Y si no fuese por medio de este Buddhi, desde aquí, no nos podría llegar. Así que cada uno de los aspectos, planos, subplanos, en los vehículos, todo cumple una función maravillosa en la manifestación
de todos los seres en todos los reinos en el universo. Hablamos del universo solar, pero también ocurre algo semejante en otros universos, dentro de la propia galaxia. Esta dualidad de espíritu o conciencia y sustancia o materia está implicada en la abstracción más elevada de conciencia, de conocimiento. Esta dualidad está implicada en lo más elevado de las posibilidades de conciencia y conocimiento. Desde aquí, la conciencia deja de ser si se separa el sentido de limitación, porque depende de una limitación, depende de un cuerpo o vehículo más grande o más pequeño, más evolucionado o menos evolucionado, y por eso puse una hormiguita aquí para la existencia. Lo vamos viendo, ¿verdad? Hay alguna repetición y yo encima pongo algunas notas en amarillo para reiterarlo, reforzarlo, porque es importante, si cada vez nos queda más claro la maravilla del universo en el que vivimos y del que formamos parte, se clarificarán nuestros estados de conciencia y podremos realizar nuestra vida del día a día desde un estado de armonía y de paz indescriptibles. Sigue diciéndonos en el libro: conciencia relativa es, esencialmente, el conocimiento de la limitación, como yo, y solo y en segundo lugar el conocimiento de los demás, que es no yo. Este se ve en un espejo. Puse la misma imagen, pero no sirve. Si en lugar de verse él en el espejo viese a otro compañero, diría: este soy yo, pero este no soy yo. Su imagen en el espejo también puede reconocerla como: esto es un espejismo, me veo, pero este no soy yo. El conocimiento de los demás acontece cuando se llegue a lo que llamamos autoconciencia, autoconocimiento. ¿Y qué significa etimológicamente existir? La palabra existir viene del latín existere, que significa aparecer, emerger, ser, es decir, manifestarse. Está compuesta del prefijo ex, que significa hacia afuera, manifestarse hacia afuera, y del verbo sistere, que es tomar posición, estar fijo en este afuera de la manifestación. Y estas dualidades de conciencia, limitación, espíritu, materia, vida, forma, conciencia y limitación por medio de la materia, constituida por multitud de formas de infinidad de clases en todos los planos. Estas dualidades siempre son inseparables. Aparecen cuando se manifiesta todo el despliegue de esos planos y subplanos y desaparecen juntas cuando esto sea reabsorbido otra vez aquí arriba. Existen solo en relación de la una con la otra, se funden en una unidad necesariamente no manifestada, porque es la síntesis suprema. Solamente puede ser unidad cuando no hay manifestación. Cuando hay manifestación ha de ser necesariamente una dualidad: espíritu y sustancia. Espíritu o vida o conciencia y sustancia o materia. De las dos maneras se puede decir. Así que dice, como es arriba, así es abajo. Dejemos que lo de abajo nos ayude otra vez. Miremos a la conciencia tal como aparece cuando la consideramos desde el lado de la forma, cuando la vemos en un universo de cosas conscientes.
La electricidad solo se manifiesta como positiva y negativa. La electricidad, positivo, polo, negativo. Y ambos polos de opuestos son necesarios para la manifestación en todos los campos. Así que cuando se neutralizan una a otra, se neutraliza este polo con este polo, lo pone como ejemplo, la electricidad, su manifestación en forma de luz, desaparece. Por eso nosotros le damos al interruptor. Dali. Aquí tengo abierto el micro. En todas las cosas existe electricidad neutra, no manifestada. Puede surgir de todas las cosas, pero no como positiva o negativa únicamente, siempre como una suma que las equilibra a ambas, en contraste una y otra. Y siempre con tendencia a volver a entrar juntas en la aparente nada. Siempre están en manifestación. Esto tiene que ver en una forma simbólica con lo que vemos en todo el diagrama de todos los planos y subplanos. Dice siempre con tendencia a volver a entrar juntas en la aparente nada, que no es la nada, sino el origen de ambas, porque es el todo, es la unidad, es aquello, es el ser. Pero si esto es así, sigue diciéndonos, ¿qué pasa con el abismo, ese aparente abismo? ¿Qué necesidad hay de un puente? Y entonces tuve que recurrir a buscar, ¿no? Porque el término que se va utilizando y que vemos a continuación habla. Fohat es un nombre que encontramos en toda la doctrina secreta. Dice, es un término usado para representar la potencia activa masculina del Shakti, que es la potencia reproductora femenina en la naturaleza. Así que Fohat es el término usado para representar los dos polos. La llamada positiva masculina y negativa femenina. Recordemos que esto no tiene nada que ver con bueno o malo, en absoluto. Fohat es la esencia de la electricidad cósmica. Es la luz primordial. Y en el universo de manifestación es la siempre presente energía eléctrica e incesante poder destructor y formador. ¿Recordamos los nombres de aquellos tres aspectos que en el hinduismo son denominados como Brahma, Vishnu y Shiva? Y Shiva es el destructor, es uno de los tres aspectos del logos, pero es solamente destructor para poder reciclar y volver a formar, volver a generar formas con los mismos materiales. Todo se recicla. En el universo hay un movimiento constante de formas que se desintegran y que esa materia desintegrada en esta forma puede ser utilizada para integrar otras formas. Y esto es constante. Así que Fohat es la esencia de la electricidad cósmica. Y con todo ello se trabaja por medio de estos tres aspectos del logos de una manera incesante, dice aquí. Conciencia y materia se afectan una a otra porque son dos componentes de un todo. Conciencia y materia se afectan y son dos componentes de un todo, apareciendo ambas cuando se sitúan aparte. Y cuando se sitúan aparte siempre existe una relación entre ellas, desapareciendo ambas como unidad. Esta relación que hay entre ellas es magnética.
pero de una clase de magnetismo de lo más sutil, llamado Fohat, o también llamado Daivi Prakriti, que es la luz del logos. Por eso hemos dicho que procede de uno de los 3 aspectos del logos. En esta relación se encuentra la esencia de la conciencia y la esencia de la materia, polarizadas, pero no separadas. En esta relación de espíritu y substancia, conciencia, materia, en esta relación de ambos, se encuentra la esencia de la conciencia, de dónde puede proceder la conciencia que hemos visto, que necesita de los trajes para poder hacerse manifiesta. Y están polarizadas, pero no separadas. No pueden estar nunca, nunca separadas. Y si os parece, lo podríamos dejar aquí, pasar a las posibles preguntas y comentarios, y entonces nos quedaría el tiempo para poder hacerlo bien, con tranquilidad, y proseguiríamos aquí donde lo dejamos hoy, el próximo jueves, Dios mediante. ¿Os parece bien así? Y Muy bien, Clarisa, sí. Dejamos de compartir y una mano, Salomón. Hola Clarisa, hola a todos. Hola, ¿qué tal? Oye Clarisa, pues tengo algunos, no dudas, pero sorpresas. Ah, Estoy está bien sorprendido eso. de muchas cosas, por ejemplo, que pues nosotros lo que reconocemos en este mundo material son los átomos físicos, pero estoy sorprendido porque hay átomos en todos los niveles y pues qué interesante, ¿no? Bueno, también con respecto a la oruga, me pareció muy interesante, bueno, como que entendí que la oruga solamente vive el presente. La oruga hace lo que necesita en ese instante. No dice, no se programa, simplemente dice, siento ganas de acostarme y se acuesta, o siento ganas de comer y come, etcétera, ¿no? Y aparte dice, en todo hay electricidad, como lo mencionas, pero está neutra o equilibrada mientras no está la polaridad trabajando, por decir algo. Uh-huh. Representa ambos polos, así lo entendí, y aparte lo que los pone en función. Nada más, Clarisa, no sé si alguna cosa Está correcto, está correcto, está correcto, sí. Estabas atento, ¿eh? Muy amable, gracias. Gracias a ti. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún otro comentario? Elsie, abre el micro, por favor. Sí, ya está. No llegué a abrir para levantar la mano. Digo que Fohat, ¿no? O como es el otro nombre ahora, Daivi. Sí, no te compliques con el nombre. Igual, sí, ya me lo aprenderé, que hoy sí. se lo descubrí hoy. Fohat es la fuerza que une los dos logos, el espíritu y la materia, y siempre como es electricidad, es energía, pues los activa en ese estado de negativo, polo positivo y polo negativo, ¿no? Uh-huh. Y es exactamente. Lo que pasa es que en este de Aniversan, el otro día en la doctrina secreta estuvimos hablando de un poco parecido a esto, y dice que Fohat, no sé a qué nivel estamos hablando de Fohat, ¿no? Pero a nivel, digamos, cuando el primero y segundo logos, Fohat, y cuando baja, inspirando siempre esa conexión entre los polos, Fohat da el impulso, pero luego se retira
Pero, y entonces Salomón también preguntó si Fohat permanecía siempre como esa energía en cada espacio, bajando, bajando hasta que se manifieste todo, ¿no? Como en nosotros que somos los más de la tabla, lo de más abajo. Y entonces Blavatsky decía que él solo da el hálito de la energía y luego eso hace que se ponga lo positivo y negativo en funcionamiento y luego él se retira. Y entonces quería saber, ¿no? Entonces quería saber si está bien eso que entendimos, sí, ¿no? Si Blavatsky dice que lo pone en marcha y se retira, lo pone en marcha y se retira. No, sí. Porque, claro. Lo que pasa es que, claro, aquí estamos casi apenas iniciando el curso. Ah, vale. Y entonces aquí pues, ha llegado hasta donde ha llegado el día de hoy y lo que explica Anivesan. Pero no. yo agradezco que me aviséis si encontráis algún tipo de contradicción o aparente contradicción, porque Aparente será, ¿eh? Aparente, porque Sí. muchas veces son aparentes, ¿no? Pero claro, cada autor ha recurrido a una forma de expresión según su propio lenguaje y época, ¿no? Claro. Anivesan seguramente que trató de clarificar algunos aspectos que la doctrina secreta y la propia Blavatsky dice, estas doctrinas son muy abstrusas, es decir, abstractas, Sí, abstractas. complejas y difíciles. Y en la doctrina secreta hay que coger primero una leída con mucha tranquilidad, luego hay que volver a entrar, ir párrafo por párrafo, ponerse el diagrama al lado y ver de qué nos está hablando, dónde nos sitúa. Si nos está situando en un plano, en el otro, más arriba, más abajo, lo más sutil, lo más denso, etcétera, etcétera. Como aquí también. Aquí Igual. también. Yo cada diapositiva me la tengo que mirar haciendo una lectura meditativa. Y no se puede correr. Pero puede haber errores, porque tratándose de temas tan abstractos, puede haber errores. Luego tenemos que tener en cuenta, y yo me he encontrado con ello, yo no sé inglés, pero de vez en cuando pillo algún error de traducción. También. Y eso sin saber inglés. Los errores de traducción son posibles porque un traductor de estos asuntos tiene que saber muy bien, conocer muy bien la lengua de origen, la lengua de destino y en este caso la teosofía. La doctrina secreta, sí. Claro, tiene que conocer la teosofía porque si no se encuentra ante cosas que ha de traducir y que no comprende si no conoce muy bien la teosofía. Y fijémonos que hemos de ser pues como muy comprensivos con todos los que pasaron antes que nosotros y los que están ahora haciendo cursos conmigo misma. Yo también tengo que ser comprensiva conmigo misma. Si somos aprendices, nos podemos equivocar y entonces hemos de tener en consideración la dificultad con la que se han encontrado la mayoría de personas que han traducido estos libros de buena fe, han hecho un trabajo impresionante y han tratado de facilitarnos, ya no solo por la traducción, sino los que los han escrito, en este caso Anivesan, Hadassah, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si encontráis algo, pues muy bien. No es agradezco. Era una pregunta, no era un afán de crítica, porque imagínate, si tú dices que no sabes, Clarice, imagínate dónde estoy yo, que yo voy aprendiendo, pero voy mucho más abajo que cualquiera o casi todas las personas. Pero como me acordé, pues te lo pregunté, pero no te preocupes que
Sí, claro, la traducción a veces no es exacta. La gente que lo hizo le agradeceremos eternamente que haya tomado la iniciativa de Muchísimo, hacerlo muchísimo, sí. y todo es comprensivo. Era solo una cuestión más bien técnica que de Gracias, esto. Gracias igual. Está gracias, muy guapa la clase. gracias. Ricardo tiene la mano levantada. Hola, Hola Clarisa, buenas tardes para ti. hola. Gracias por la enseñanza como siempre. Una pregunta, Clarisa. Yo no hace mucho empecé clases de meditación. Nunca en mi vida había meditado. Y ahorita que escucho la conciencia y escuchando a los instructores de este curso de meditación, para ellos la conciencia es la clave de la meditación, ¿verdad? Al menos como lo relatan y nos han venido enseñando diciendo que incluso en estos niveles, por ejemplo, nos enseñaban los diferentes soportes para aprender a meditar, ¿no? Uno puede meditar estando presente con una forma física, con un objeto visual, o puede ser un sonido, puede ser un olor, un sabor, y ha venido subiendo interesantemente de nivel diciendo, bueno, también así como tienes soportes en estas situaciones, también tus propios pensamientos, también tus propios sentimientos, incluso un dolor corporal, al momento de reconocerlo y notarlo, ahí está la conciencia. Siempre nos dicen, ahí está la Ahí conciencia. está la conciencia, claro. Entonces, ahorita que te escucho, mi duda, yo creo que más que nada es, ¿qué hay en la meditación a donde hacen tanto énfasis en conectar con la conciencia, estar presente? Y ahorita que te escucho de todo este maravilloso tema de la conciencia, en tu opinión, ¿qué crees, qué beneficios trae meditar? ¿Cómo podemos o cómo explicamos este tema de la conciencia desde el punto de vista de la meditación? A ver, has abordado un tema que, claro, es muy extenso y tengo que ajustarme, ¿verdad? Porque también hay más compañeros y tal. Pero Sí, sintetizándolo en lo posible, tenemos que tener en cuenta que cuando un ser humano medita, parte de tener la conciencia aquí en el estado de vigilia y la tiene que retrotraer hacia lo interno a través de esos planos que hemos visto en el diagrama, hacia lo interno y lo superior. Entonces, las ayudas externas, como son una imagen, pueden ser muy externas, aunque no son tan recomendables. No es muy recomendable una vela ni nada de todo esto. Las imágenes internas son cuando uno se fija en la imagen del Buda o del Cristo o de cualquier otra imagen de un ser superior al que se le adjudican una serie de cualidades de carácter divino y por lo tanto son como un modelo que ponemos ante nosotros en el cual nos queremos reflejar. Pero todo eso son estadios de la meditación. Cuando el ser humano ha producido muchos cambios en sí mismo y purifica a grados muy amplios sus vehículos, es decir, el vehículo físico, el pensar, el sentir, los actos y las palabras, es una tarea de purificación que se nos recomienda en toda la literatura teosófica y otras también. Entonces, prepara los vehículos para que esa conciencia pueda pasar de un vehículo al otro realmente de una manera sana, sin peligros para sí mismo. Porque uno no puede ir más lejos que de allí, de donde vibra normalmente. Si una persona se pone a meditar a veces hay gente que lo hace, es de esperar que la mayoría no, pero hay gente que sí. Se pone a meditar porque quiere obtener ciertas cosas o ciertas facultades o poderes psíquicos y se pone a hacer este tipo de ejercicios en el sentido meditativo. Pero si no ha purificado los vehículos no puede ir más lejos de donde esté vibrando.
por medio de su pensar y sentir. Y esto incluso puede ser un peligro. Entonces, el proceso de la purificación es imprescindible. Y Patanjali menciona la meditación con una imagen de un Buda o de la que fuere, la denomina meditación con semilla. Y un grado muy superior a este tipo de meditación es la meditación sin semilla, donde uno ya no recurre a ninguna imagen. Es todo lo que te puedo decir al respecto. De acuerdo, Clarisa. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Luz Marina. Sí, gracias, Clarisa. Yo también estoy anonadada con este tema. Muchísimas gracias. Hoy en una conferencia con Isaac, en lo que se estudia la doctrina secreta, que Foucault, claro, como Foucault se expresa, yo no sé si lo entendí bien, espero que sí. Foucault se expresa como el nivel superior, pero de todas maneras, digamos, en el mundo manifiesto, está el prana, que es una energía, digamos, entiendo como a un nivel más bajo de lo que es la energía dadora de vida, que a la larga Foucault hace eso en los niveles en donde activa espíritu materia, y el tema del kundalini, la energía kundalini que atraviesa la columna vertebral. Esto quería confirmar contigo. Mira, Sí. Perdona, discúlpame, Luz, no nos adelantaremos en el curso porque no vamos a ir a hablar ahora de Kundalini que todavía no toca. Sí, porque si nos adelantamos al curso hay un atropello de cosas, ¿no? Entonces, claro, bien, hoy hemos tocado algo de Foucault y luego el compañero también ha hecho preguntas sobre Foucault. Yo miraré exactamente en los glosarios cómo expresa Foucault eso. No lo quiero decir yo de Clarisa dice esto y aquello, no. Pues la doctrina secreta dice Foucault funciona así y así. Lo buscaré y lo podré insertar al principio quizás del jueves que viene para que clarifiquemos ese Foucault que hoy ha surgido, si os parece, y así no nos salimos del orden que estamos siguiendo en el curso. Isabel. Gracias. No, si lo aclaramos, lo aclaramos. Pero no hay ninguna contradicción, solamente quería decir que hay en el mundo no manifestado un tipo de, digamos, un Foucault, y en el mundo manifestado hay una transformación de esta energía. Esa energía no se retira, esa energía está, en cierto modo, presente en la manifestación. Pero si lo vamos a aclarar, es decir, hay dos cosas, es el mundo no manifestado, que entonces es el poder creador como nómeno, y después en el mundo manifestado, cuando después en el tercer logos se expande toda la manifestación, y aquí están los rayos. Uh-huh. Bueno, gracias, sí. Isabel, gracias. Nada. Leonor. Bueno, gracias, Clarisa. Bueno, yo quería hacerte una pregunta, porque dicen cada quien, ahorita que hablas de la conciencia, cada quien tenemos un nivel de conciencia, y lo poco que yo he estudiado, ahorita hablando de los átomos, en nuestro cuerpo causal, entendí que también tenemos tres átomos, ¿no? O sea, permanentes, que son el átomo físico, el átomo mental y el átomo emocional. Y entonces yo siento o pienso que nosotros lo movemos desde nuestro físico para elevarlo hasta ese nivel. Y ir elevando nuestros átomos, el nivel de átomos con la conciencia material que tenemos. Es lo que entendí.
No sé si estoy equivocada o no. Elevamos el estado de conciencia, pero los átomos corresponden al plano y subplano al que pertenecen, del que forman parte. Sí, claro. Sí, desde luego. Lo que te preguntaba es que nosotros aquí, elevando nuestro nivel de conciencia físico, llegamos a mover esos, o a iluminar, como decían, esos átomos causales, o sea, de nuestro cuerpo causal. Llegamos a expandir nuestra conciencia durante la vida física según todo el proceso, porque es la suma de todo el proceso de la vida física. Ese cuerpo causal se expanderá más o menos dependiendo de esta tarea realizada durante la existencia física. Y eso de vida en vida hace que el cuerpo causal se expanda muchísimo, como se describe pues el cuerpo causal de una persona muy evolucionada o mucho más todavía el cuerpo causal de un adepto, según se dice. Gracias. Richard ha levantado la mano y también Patricia. Sí, bueno, estoy en La Paz, Bolivia. Aquí es tarde, ya debe ser noche, indudablemente. Sí. Yo voy a ser muy cuidadoso en mi pregunta porque, bueno, sí tengo alguna profundidad en teosofía, pero no creo que la tenga mucha. Yo entiendo, y por favor, si pudieran ustedes ayudarme en hacer una pequeña adecuación dentro de lo que es la teosofía. Yo entiendo que la conciencia es el yo, y el yo tiene varios niveles. Tenemos en los niveles, lo que usted decía, del cuerpo físico, de la naturaleza, ¿no? Las meditaciones, creo que en gran parte, no he escuchado toda la charla, pero en gran parte se iban hacia el cuerpo físico, hacia lo natural, ¿no? Porque la meditación va mucho más allá, va hacia planos superiores, ¿no? Yo resumiría, si es posible, que la conciencia es el espíritu de la persona, es el yo interno, superior, inferior, ¿no? Todo junto. No sé si estoy cierto, a ver si hay algún comentario que creo que debido a mi ignorancia. Sí, Eso Richard, solo quería hablar. Gracias. Estuvimos viéndolo y seguiremos viéndolo. El espíritu humano, lo que denominamos comúnmente el espíritu humano, está compuesto por los aspectos de Atma, Buddhi y Manas. Es una trinidad, que es reflejo de la trinidad superior todavía. Pero en el ser humano este reflejo es Atma, Buddhi, Manas. Y esto es lo que se denomina comúnmente el espíritu humano. Este es el yo superior realmente, asentado durante todo el ciclo humano, que son cientos de encarnaciones, en el campo causal, donde se construye parece ser ese vehículo llamado causal que se expande según evolucionamos. Así que realmente, pues lo dices bien, es el yo superior. Pero claro, esa conciencia ahora actualmente es relativa, porque una cosa es nuestra naturaleza esencial. Atma, Buddhi, Manas, ese ser soy yo. Yo soy el ser, ese ser soy yo. Y otra cosa es, pero realmente yo, Clarisa, en la actual existencia, tal como estoy hasta este punto de la evolución, ¿qué conciencia real tengo desenvuelta de esa mi verdadera naturaleza esencial? Y vemos que en realidad tenemos una conciencia todavía muy poco desarrollada. La conciencia es una, con mayúscula, pero ¿de qué soy consciente yo respecto de esa conciencia? Y por eso existe toda esta evolución que nos ha de llevar
al desarrollo de la conciencia total en nosotros. Muchas gracias, muy interesante. Ha aportado mucho en mí. Gracias. Permiso. A ti, Richard. Patricia. Hola, Clarisa. Muy buenas tardes a todos o buenos días. Tengo dos preguntas que ahorita me inquietan y a ver si me pudieras contestar. En el caso de los átomos, dijiste que son sutiles, es decir, van evolucionando de acuerdo a cómo lo vamos generando, porque me imagino que en lo que sería la parte de la triada superior, los átomos son más vibrantes y son más sutiles y son más extensos, ¿no? Que en la parte inferior. ¿Es correcto? Por su propia naturaleza, son de carácter más elevado y espiritual. En los átomos de Atma, Buddhi, Manas son de carácter más sutil, más espiritual. Y la otra cuestión, mencionaste que la conciencia, pues obviamente del ser humano la tenemos que desarrollar. Y al final de cuentas, el aquí y el ahora es lo que debemos de cuidar en este momento, porque es lo que realmente estamos viviendo, ¿no? En ese instante. Y mi pregunta era la siguiente: ¿cuál es el termómetro que mide mi conciencia? Si me siento bien, estoy actuando bien. Si me siento mal, estoy actuando mal. Bueno, hay personas que actúan muy mal y se la pasan bomba y no se sienten nada de mal. Entonces, fijaros el peligro que hay en esto, ¿no? Si me siento bien, es que estoy actuando bien. Bueno, el discernimiento es el que nos tiene que decir claramente si estamos actuando correctamente. Pero hay una forma de observarnos que es importantísima para saber. Si estamos pensando y sintiendo y actuando y hablando de forma unitiva, de forma armónica, de forma pacífica, amorosa, pero sobre todo la palabra es unitiva, que no deja nada ni a nadie fuera de sí mismo, sin duda, por su propia naturaleza estaremos pensando, sintiendo, obrando y hablando bien. Pero cuando eso no es unitivo, cuando dejamos algo o alguien fuera, seguramente podremos encontrar en nosotros, en nuestra manera de pensar y sentir y actuar y hablar, elementos que nos estarán mostrando que no estamos haciéndolo bien, en el sentido de bien con la palabra mayúscula, el bien de la unidad de la vida, no el bien acomodaticio de, bueno, pues hay un tipo de moral acomodaticia, las cosas que están bien en un plano en una religión o en una sociedad o en una cultura, ahí están bien y en otras culturas no están bien las mismas cosas. No estamos hablando de esto, sino del verdadero bien, que está basado en una ética que son principios de vida universal iguales en todas partes. Por eso hemos de observar cómo pensamos. Cuando estamos pensando, y bueno, pues este no, porque es que este no me gusta, aquí no sé si lo usáis todos igual, pero aquí se puso de moda decir, es que me cae mal. Entonces, cuando uno dice, este me cae mal, lo está separando de sí mismo. Es que este es malo y que lo cuelguen en la plaza pública porque está haciendo tal y tal. Pues esto lo estamos separando de nosotros mismos. Y así un largo etcétera. Entonces, nosotros hemos de reconocer realmente por medio del desarrollo de nuestro propio discernimiento en qué forma estamos pensando, sintiendo, actuando y hablando. ¿Es unitivo o es separativo? Ahí está la clave de todo. Lo unitivo siempre es producto y resultado de los aspectos superiores de la conciencia,
de la voluntad, la sabiduría, el amor, la compasión y el bien hacia todo. Muchas gracias. A ti, María Eugenia, y con esto ya cerraremos si no hay más preguntas. María Eugenia. Sí, gracias, Clarisa. Buenos días a todos. Con lo que acabas de decir, me quedé reflexionando en algo que anoté y que creo que lo relaciono bastante bien, donde dice que el Foghat es la potencia activa masculina y la potencia reproductiva femenina en la naturaleza. Entonces, esto nos lleva a un equilibrio, tomando en cuenta que es la esencia de la electricidad cósmica, la luz primordial y en el universo de la manifestación. De eso va a depender nuestro grado evolutivo para poder hacer un discernimiento íntimo, para poder relacionarnos, o mejor dicho, tener esta interacción con nuestros demás compañeros, hermanos, que tenemos que aprender a verlos así porque no estamos separados, sino que estos estudios nos llevan a comprender que somos uno solo, y de la manera que yo me trato a mí misma, voy a tratar a los demás y viceversa. Gracias, Clarisa. El viceversa puede que ocurra o que no, porque depende de los demás. Exacto, de la forma y Uno de ha su de grado obrar evolutivo. como debe de obrar, aunque la respuesta no sea del mismo tipo. Es decir, tú puedes llegar a obrar como el más santo varón y que te crucifiquen. Exacto. Amaya, Como le sucedió a Giordano Bruno. por supuesto, y hay muchos casos, ¿verdad? Pero hay cuestiones kármicas por entre medio, por eso tenemos que tener una mirada muy amplia. Amaya. Sí, yo sin querer entrar en lo que son las jerarquías, se podría decir que en las jerarquías también hay átomos, digamos, pero en este caso la parte espiritual es más elevada que la parte material, pero también tiene una parte de átomos como parte de materia, ¿verdad? Todo lo cuanto está manifestado gracias al espíritu y a la materia al mismo tiempo. Ajá. Si no, como lo hemos estado diciendo, si no están estos dos, no hay manifestación, Vale. ni de jerarquía, ni de nadie, ni de nada. Eso es. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Pues bueno, familia, muy bien. Espero que nos veamos el próximo jueves y estemos todos bien, cuidemos de todo cuanto nos rodea y gracias por acompañarnos.